Muy bien, entonces nosotros nos vamos a ir ahora. Ustedes saben que el Congreso de la República está de moda por el estupendo trabajo que está haciendo. No, pues, ¿cómo se les ocurre? Por el pésimo, desastroso trabajo que está haciendo, por tener, creo que, a ver, ustedes saquen las cuentas, ¿ya? 6 puntos de aprobación menos los 4 que no saben y no opinan, da 2 puntos, 2 puntos de aprobación, ¿así será? Bueno, ya, 6 puntos de aprobación. Entonces este Congreso compra pantallas carísimas, Exitosa. quieren alfombra de los reyes de España, de la corona de Inglaterra, del Reino Unido, quieren, no sé, pues, quieren estacionamientos con techo, quieren lo mejor, los buffets, pues, ¿no? Ya se quedaron sin el buffet, pero ya los meses que ya pasaron ya tienen la barriguita llena. Entonces ahora resulta que han comprado 68 pasajes. Todo lo que estoy contando lo han hecho en plena crisis, ¿ah? Cuando la gente estaba pero cayendo en enfrentamientos, cuando habían muertos. Estaban comiendo rico cuando habían muerto. Firmaban el contrato cuando habían muertos y también han firmado un contrato de 68 pasajes aéreos en plena crisis. 68 pasajes, ¿a dónde? ¿A dónde se querían ir? A ver, ¿dónde? A Francia. Uy, ya pues a tomarse su champán, ¿no? A Francia querían 10 pasajes ida y vuelta. Después a Rusia querían también pasajes. 6 tickets. Luego México, Bélgica, Islandia, Indonesia, El Salvador, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Panamá y Trinidad y Tobago. La agencia de viaje no ha querido decir a El Comercio, que hace esta nota, quiénes son los afortunados. Nosotros vamos a entrar en una comunicación vía Zoom con César Delgado Guembes. Él es ex oficial mayor del Congreso de la República. Bienvenido, señor Delgado Guembes, a Exitosa. Buenos días, Karina. Buenos días. Esta es una situación especial. Yo sé que todos los congresos han tenido algunas gollerías, pero aquí estamos hablando de un gobierno de transición, de un Congreso que todo el mundo quiere que se vaya, que no tiene aprobación, que habían muertes y que se han dedicado a vivir en medio de los lujos. Mi primera pregunta es, ¿quién firma finalmente el sí? Esto pasa. ¿Solamente lo hace el oficial mayor, el administrador, o la mesa directiva tiene que dar la luz verde, o están ahí sentados por gusto y simplemente abren la boca, se van de viaje y no saben, no tienen idea de cuánto gastan? En principio, Karina, si me permites, yo quisiera complementar el marco dentro del cual tú formulas la pregunta, dentro de la perspectiva general por la que atraviesa el Perú, donde obviamente el Congreso es lo que tú has llamado, está pasando por una etapa de transición. Sin embargo, debe recordarse que precisamente, si bien es cierto, el Congreso adolece de muchas dificultades, en particular en el desempeño, por incompetencias tanto cognitivas como en su performance ética o moral, no deja de ser cierto que esta dimensión del desempeño puede ajustarse cuando el modelo de gestión cambia. El modelo de gestión que sigue el Congreso actualmente es el mismo modelo que se ha venido siguiendo, por lo menos desde donde yo recuerdo, desde el año 1980, con la diferencia que el Perú ha cambiado en su perspectiva económica, en particular a partir del año 1995. Pero los viajes, que es a lo que tú te refieres, y me preguntas quién es el que firma o autoriza los viajes, Exitosa. depende del programa con el que se haya trabajado para elaborar el presupuesto anual del Congreso. El presupuesto anual del Congreso se empieza a perfilar
hacia el mes de agosto o septiembre del año inmediato anterior, de forma que se apruebe en noviembre y luego con el presupuesto de la República entra en vigencia. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Congreso es la responsable de realizar la fiscalización de la calidad del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que si se solicita algún tipo de egreso que no tiene previsión dentro del presupuesto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no da el pase y señala que no es posible realizar esa compra. Dado que nos encontramos en una situación en la que ese egreso ya ha sido autorizado, obviamente debemos suponer que tenía autorización presupuestal. La autorización presupuestal, ¿en qué se basa en materia de gastos? De viaje al exterior. Los viajes al exterior son de dos naturalezas, básicamente. Primero, las licencias que solicitan los congresistas con carácter particular para viajar al exterior porque han sido invitados por alguna personalidad, alguna entidad, alguna organización, o de lo contrario, porque son parte de un cronograma de viajes que se organiza desde la Comisión de Relaciones Exteriores y a través de lo que se llaman las ligas parlamentarias de amistad. Por ejemplo, la Liga Parlamentaria Perú-Libia, Perú-Francia, Perú-Gran Bretaña. Muy bien, pero yo quiero cortarlo aquí un segundito, porque mi pregunta era que si la mesa directiva solamente miraba lo que el resto hacía, porque Exitosa. Martín Hidalgo es un periodista que está acostumbrado a estar en el Congreso de la República, es un cronista parlamentario. Y él ha puesto un tuit y dice, los funcionarios del Congreso alegan que la mesa directiva no tiene responsabilidad administrativa. El mismo reglamento de la institución indica que la mesa directiva tiene a su cargo y supervisa la administración del Parlamento y pone el documento del reglamento y señala, resalta este párrafo. Entonces, ¿cuál es la misión de la mesa directiva para que no se haga el despilfarro, ¿no? Porque esto puede estar presupuestado, pero resulta que estaban en pleno golpe de Estado, estaban pidiendo adelanto de elecciones y se estaba firmando este contrato para irse de viaje cuando no sabían ni siquiera si se iban a quedar en sus curules. ¿Cuál es la misión de la mesa directiva? El asunto, Karina, es que se trata de actividades que han sido cronogramadas de manera regular. Si han sido cronogramadas de manera regular, obviamente no tiene nada que ver el hecho de que esté especulándose sobre el adelanto de elecciones generales. Simplemente pero se firmó el contrato, pero según el Comercio se firma el contrato en la quincena de diciembre. El golpe se da el 7 de diciembre. Entonces, es lógico que... Es correcto, lo que tú dices es correcto. Sin embargo, la situación es la siguiente. Cuando tú tienes un contrato, tú tienes dos opciones. O lo firmas o no lo firmas. Si no lo firmas, el no firmar también acarrea responsabilidades con quienes tú has asumido un compromiso. ¿Con quienes has asumido el compromiso? Con las ligas parlamentarias extranjeras. Entonces, pudiera ocurrir que hubiera tenido éxito el golpe de Estado. Pudiera ocurrir. Y pudiera haber ocurrido también eventualmente que se cerrara totalmente el Congreso y que no hubiera Congreso para que los congresistas viajen a ninguna parte. Es correcto, pero en ese caso se trataría de una situación de fuerza mayor. Dado que el Congreso tiene que actuar de manera regular, no puede evitar asumir los compromisos que tiene cronogramados y programados desde el punto de vista institucional. Estoy poniéndome en el supuesto de que hablamos de las ligas parlamentarias o de algún otro tipo de compromiso oficial del Estado. Claro, pero a mí me parecería que mejor se queden aquí para tratar de pacificar cada uno en su región, tratar de ayudar, llegar, hablar. Por decirte, los congresistas de Puno no creo que estén viajando, deberían estar ahí de interlocutores. Pero, ¿cuál es la misión de la mesa directiva?
cuál es su misión, porque aquí hay un reglamento donde dice la mesa directiva tiene a su cargo y supervisa la administración del Parlamento. Y también el mismo periodista ha colgado una especie de carta poder donde le da todos los poderes Williams al administrador para que él haga lo que quiera. Pero, ¿cómo es eso? Entonces, ¿se hace irresponsable de lo que pase en el Congreso? Mira, la administración a nivel parlamentario tiene diversos niveles. El nivel más alto es el Pleno del Congreso. El siguiente nivel es el Consejo Directivo, que fija las políticas institucionales en materia administrativa. El tercer nivel es la Mesa Directiva, cuya cabeza es el presidente del Congreso. El presidente del Congreso tiene que actuar de conformidad con las políticas administrativas adoptadas dentro del Consejo Directivo. Si no existen esas políticas que debieran existir, porque deben ser parte del plan estratégico del Congreso, que hasta ahora no sé si es que exista en realidad, pero independientemente de eso, el presidente del Congreso lo que tiene que hacer es asegurarse que toda la administración parlamentaria funcione, y parte de ese funcionamiento es: se ven los compromisos que existen, o los cumplo o no los cumplo. Si el presidente es uno de los que evita el cumplimiento, el presidente es responsable por esa omisión. Entonces, el presidente tiene que asegurarse que lo que está cronogramado se cumpla. Más allá de que ocurriera este supuesto de fuerza mayor, de que se dé un golpe de Estado o de que se adelante las elecciones generales. La responsabilidad del presidente del Congreso es asegurarse que no se dejen de hacer lo que corresponde que el Congreso haga de acuerdo a compromisos preestablecidos a nivel internacional. Nosotros, cuando hemos hecho algún tipo de investigación y hemos criticado mucho aquí por decir a Silva, a Heiner Alvarado, a Pedro Castillo, la corrupción está en tus narices y tú no te das cuenta. Entonces, el fin de semana Panorama presentó una nota donde ya se hablaba de sobrevaloración. Ya no se está hablando solamente de compras, sino de sobrevaloración. Y nosotros hablamos de las cabezas, porque las cabezas no están ahí por gusto, ¿no? Si te dan primero un menú y después te dan una cosa exagerada, te tienes que dar cuenta porque estás comiendo, ¿no? Si es que van a cambiar que las alfombras, mínimo hay que preguntar algo, ¿no? La responsabilidad, en este caso, ¿en quién recae? Bueno, ya ha quedado descartado que se puede tratar un acto de planeamiento anual. Uh-huh. Viendo que esto es así, el siguiente paso a nivel jerárquico inferior. Si se tiene que adjudicar los gastos en materia de pasajes, tiene que realizarse un proceso de contratación. El proceso de contratación, que por lo general es un proceso abierto. Si es un proceso abierto, quiere decir que pueden concursar diversidad de empresas y debe adjudicarse dentro del proceso contractual a la empresa que ofrezca las mejores ventajas para el Congreso y para el país. Esto supone que debe haber mayores comodidades para el pago, mejores pasajes, etc. Si el error se ha producido dentro del proceso de contratación, naturalmente habrá que buscar al responsable, no necesariamente la mesa directiva, salvo que la mesa directiva hubiera sido la que dirigiera a la administración del servicio parlamentario y le dijera: quiero que tú contrates a fulano de tal. Si es así, obviamente hay una responsabilidad grave de la mesa directiva, pero si no ha sido así, cabe que la responsabilidad sea de la administración, es decir, puede ser del departamento de logística o de quienes hayan realizado la adjudicación de manera directa sin que correspondiera hacerlo de esa forma. Hay un procurador, ¿no? O hay una persona que se supone que depende de la Contraloría para ver qué es lo que está pasando y que no había sido elegido, pero lo elige el mismo Congreso. Ahí parece que hay un desacierto, por lo menos porque es elegido y tiene que fiscalizar a sus propios jefes. ¿Por qué? ¿Quién elige? ¿Quién elige y no había sido elegido por lo menos 2 meses, si no me equivoco? Bueno, en primer lugar, la Procuraduría tiene la responsabilidad de representar los intereses del Estado cuando existe la presunción de una irregularidad. Pero antes de la intervención de la Procuraduría,
están dos instancias de fiscalización. Uno es la Oficina de Contraloría Interna del Congreso, la OSI, donde el jefe, que es el auditor del Congreso, El es una auditor. persona El auditor, que ese es. que ha sido seleccionada en una terna que es propuesta por la Contraloría. Entonces, no es cuestión de que solamente el Congreso sea el que defina quién es el que va a realizar los actos de Contraloría. Pero esa Contraloría, Karina, esa Contraloría no tiene la capacidad de realizar actos de control sobre los parlamentarios, por lo tanto, sobre la mesa directiva. Lo realiza únicamente respecto del servicio parlamentario. Y como lo repito, se trata de una terna que propone la Contraloría, dentro de la cual una de esas personas es seleccionada por la mesa directiva. Entonces, existe una especie de responsabilidad compartida en la designación del auditor del Congreso entre la Contraloría y la mesa directiva del Congreso. De la misma manera que el propio Contralor de la República también es elegido por el Congreso, o el Defensor del Pueblo, o el Tribunal de Garantías Constitucionales. Todos ellos son elegidos por el Congreso. Sí. El presidente del BCR es ratificado. Los miembros del BCR del Congreso también lo son. Entonces, no hay una imparcialidad total. Siempre existe algún tipo de vínculo entre el Congreso y otra entidad, porque se supone que en una democracia representativa, en el ápice se encuentran los representantes. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias a César Delgado Guembes, ex oficial mayor, para decirnos cómo funciona más o menos el tema del Congreso de la República.